Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase B, que recordemos pues las vemos los días viernes. Las transmisiones del curso Conocimiento de sí mismo, que son un total de 75 conferencias, pues las vemos los lunes y los miércoles. Vemos las de fase A. Los días viernes vemos las conferencias de fase B. Los días domingo vemos las prácticas correspondientes a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los días martes y jueves vemos horario de prácticas matutinas ya enfocados a lo que es el trabajo de muerte psicológica, que recordemos es la base de todo este trabajo. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Bien, vamos a ir revisando a ver si está saliendo bien la transmisión para ir dando inicio a este tema. Bueno, también recordarles que las conferencias de fase B pues ya son un poco más profundas. Es bueno haber visto las conferencias de fase A pues porque ya se tocan temas de los cuales hemos hablado en las conferencias de fase A y que pues pueden hacer que una persona que no haya visto las conferencias de fase A pues se le haga un poco complicado pues comprender las conferencias de fase B. Sin embargo, pues si surge alguna inquietud a lo largo de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios, que en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo sus comentarios, sus aportes o sus preguntas, y si hay pues preguntas, pues trataríamos de sacarlas adelante pues en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, el tema del día de hoy, los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. En fase A vemos los círculos dantescos en nosotros mismos, o sea, cómo a través de nuestro bajo vientre, donde está allí esa puerta de acceso por donde suben a diario nuestros defectos psicológicos y se manifiestan a través de cada uno de nuestros centros, pues así como es adentro es afuera, de acuerdo pues a esas leyes mecánicas que tenemos acá en la tercera dimensión. Y de esa manera, pues así como están esas infradimensiones en nosotros mismos, pues también están en las infradimensiones del planeta. De esas son de las que vamos a hablar el día de hoy, de las infradimensiones del planeta, que es donde una persona pues que no hace el trabajo de limpiarse a voluntad a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues debe entonces pues bajar a estos mundos infiernos a limpiarse su chispa. Entonces acá vamos a tocar pues varios puntos. La idea no es que la persona pues
que en principio pues sucede de esa manera, donde uno dice, uy, o sea, si los religiosos pues hablan de las 5 pailas del infierno, pues no, aquí son más grotescos, aquí hablan de 9. Pero en realidad no es cuestión de de que lo veamos de esta manera, o sea, como con miedo a este tipo de situaciones, sino llegar a comprender que es un proceso, porque recordemos, en la rueda del samsara se tiene la oportunidad de dar 3000 vueltas. Y en esas 3000 vueltas recordemos que hay la oportunidad en cada vuelta de desarrollar 108 existencias. Entonces, si al final de esas 108 existencias la chispa no se limpia y vuelve a ser conectada, no hace el trabajo, sigue desarrollando maldad sin ser limpiada, pues entonces sería demasiada la perversidad que habría ahora mismo en el planeta, o sea, no resistiría. Sin embargo, pues todo esto lo llevan pues seres despiertos, seres que llevan precisamente ese control de todo lo que es el karma en cada una de nuestras existencias, todos esos registros acásicos, donde está anotado hasta lo más mínimo de todo lo bueno y todo lo malo que hemos hecho. Entonces, no corresponde a cada chispa el que se degenere hasta, o sea, de manera infinita, sino que cada uno se degenera de acuerdo al nivel de Dharma que tiene su propia chispa interior. Y por eso, cuando culminan las 108 existencias, pues esa chispa debe limpiarse y vuelve a ser nuevamente conectada a la rueda del samsara para ir, pues, teniendo cada una de esas 3000 oportunidades a las que tenemos derecho en la manifestación. Entonces es simplemente llegar a comprender que es un proceso mecánico que se pasa con dolor, sí, definitivamente es con dolor, porque recordemos, así como hablábamos en las infradimensiones internas en nosotros y hablábamos cómo en cada círculo dantesco se van multiplicando las leyes, pues de la misma forma es en las infradimensiones del planeta. Se van duplicando las leyes a medida que se va bajando, y mientras más se duplican, son mayor cantidad de condicionamientos y mucho más dolor. Llegar a pensar que fuese por, digamos que por inyectarle miedo a las personas ante la explicación de estos círculos dantescos, pues tampoco es o sea, digamos, la forma de verlo, sino comprender que es un proceso mecánico. O sea, así como estamos sometidos a las 48 leyes, pues una de esas leyes también es que cuando la persona pues no hace el trabajo de manera voluntaria, pues de manera mecánica se limpia la chispa. Entonces, tampoco es algo que vamos a pasar por primera vez si llegamos a ese proceso de involución, porque muchas veces no se reflexiona si tenemos derecho a 3000 vueltas. Lo más probable es que hemos pasado por estas infradimensiones muchas veces. Quizás hemos pasado 1500 veces, 2000 veces, 2500 veces. Muchas veces la persona, incluso cuando le llega el conocimiento, ya siente como que, o sea, por fin me llega algo por lo que voy a hacer algo distinto. Y es como ese anhelo que tiene la chispa de, o sea, ya, o sea, hasta cuándo vuelvo a dar vuelta y vuelta y vuelta y volver a lo mismo. Y es porque desde dentro pues ya se siente ese anhelo espiritual de no volver a pasar por acá, sino hacer lo que corresponde, que es limpiar la chispa pues de manera voluntaria. Sin embargo, pues cada uno pues debe hacer su propia reflexión, y de esa manera pues no tomar la explicación de esta conferencia como algo tenebroso, algo que como para espantarnos. Simplemente es algo que se da pues de manera mecánica. O sea, así como en la vida suceden todos esos dramas, situaciones y tragedias que nos corresponde vivir, pues también cuando pasamos al tritocosmos o los círculos dantescos, pues también sucede de manera mecánica el que la chispa se limpie. Entonces vamos a ir iniciando con esta conferencia, que en realidad pues lo que va es a mostrarnos
cómo la chispa, pues para limpiarse, debe ir pasando por cada uno de esos círculos dantescos, ir purgando con dolor pues cada uno de esos defectos, porque a la chispa se le van arrancando esos defectos a las malas, y de esa manera pues se va limpiando la chispa donde va bajando. Recordemos que cuando explicamos en la conferencia de evolución, involución y revolución, cuando hablábamos de la rueda del samsara, cuando la persona culmina el ciclo evolutivo que pasa al proceso involutivo, que es a partir de la existencia número 55, que de hecho pues la mayoría de los que estamos ahora mismo en la existencia pues ya estamos en las últimas existencias, 106, 107, 108. Entonces ya en ese proceso involutivo es donde nos llega el conocimiento y donde podemos hacer el camino de regreso. Si la persona no, o decide no hacer el trabajo de manera voluntaria, pues ya su siguiente existencia, una vez que culminan las 108, pues pasa entonces a las infradimensiones del planeta. Y la chispa en el mundo físico es conectado a un animalito involutivo y de esa manera inicia el proceso. O sea, está, digamos, desarrollándose de manera física en un animal involutivo y está la chispa limpiándose en el infierno, arrancándole pues cada uno de esos defectos psicológicos que no quiso eliminar por las buenas. Entonces, en este primer círculo, vamos a ir ya iniciando. Vamos a hablar un poco de por qué se le dice círculos dantescos. Y es que el maestro Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia pues describe muy claramente pues cada uno de estos círculos. O sea, todo el dolor, digamos las características de cada uno de estos círculos, el aire, el ambiente, el olor, todo esa vibración pesada que se va dando cada vez que se va bajando en cada uno de esos círculos, a medida que se van multiplicando las leyes, el nivel de pesadez, todo eso lo describe el maestro Dante Alighieri en su obra, como les decía, La Divina Comedia, y mucha gente llegó a creer que ese libro o esa obra pues es de ciencia ficción. Sin embargo, pues no es ciencia ficción. En realidad el maestro pues buscó fue describir lo que fue viendo en cada uno de esos círculos, plasmándolo en su libro. De hecho, muchas personas llegan a pensar de que no era ciencia ficción. Sin embargo, el maestro Dante es el que habla de que en esa primera infradimensión, que es la infradimensión de la luna, de la pereza, pues allí llegan los no bautizados, y muchas personas de haberlo leído en este libro, pues entonces tienen como concepto el que hay que salir corriendo a bautizar a los niños recién nacidos cuando tienen algún padecimiento de enfermedad, porque entonces dicen, no, es que si no se bautiza, entonces se va a ir a ese círculo del infierno, a esa primera infradimensión. Y en realidad no es de esa manera. Ya lo vamos a ir explicando lo que sucede. Ahora que estamos pues en ese primer círculo dantesco o círculo sumergido de la luna. Que acá pues está el defecto psicológico de la pereza, donde están los no bautizados, que era lo que les mencionaba. Entonces, la persona sale corriendo a bautizar al niño, pero es que no sea, o sea, el maestro no hablaba de ese bautizo físico, porque es que el bautizo físico es un ritual que viene a mostrar un ritual que se da de manera interna, y en realidad el ritual que tiene valor es el que se da de manera interna. Ese bautizo físico simplemente simboliza en las personas que están trabajando con los 3 factores el compromiso de hacer el bautismo interno, o sea, el bautismo de recibir las aguas internas, de canalizarlas hacia adentro y hacia arriba, dejando de fornicar. Sin embargo, pues las personas tomaron eso de manera literal, cuando en realidad no sucede de esa manera.
O sea, todos los rituales que vemos de manera externa no tienen ningún valor para el trabajo interior que hay que hacer con nuestras aguas, de irlas purificando para llegar a alcanzar pues ese bautismo de agua que hablamos en conferencias también de fase B, cuando hablamos del verdadero bautismo, donde esas aguas internas en nosotros, que la persona está acostumbrada a sacarlas de su cuerpo a través de la fornicación, pues se hace ese trabajo de rescatar esas aguas, trabajando pues todos los yoes de la lujuria para purificar esas aguas y canalizarlas hacia adentro y hacia arriba, y de esa manera llegar a hacer los dos primeros trabajos, la regeneración del cuerpo físico, la regeneración del cuerpo vital, y de esa manera alcanzar ese bautismo que que le permite a la persona pues no ir a este primer círculo del infierno. Entonces, acá vemos que están las personas que no han cumplido las 108 existencias. O sea, si una persona muere y todavía no tiene las 108 existencias, pues baja a este primer círculo dantesco, que es el de la pereza, donde la persona espera allí y va a estar simplemente repitiendo todo tal cual como lo hacía en la existencia, porque la persona está proyectando todo de manera mecánica. O sea, eso que de manera mecánica tiene uno en cada uno de sus centros, la emoción, el instinto, los pensamientos, lo hace que lo proyecta hacia afuera, y la persona se siente que está donde estaba siempre. Y puede haber alguien que baje de manera consciente a través del astral y lo ve allí en esta infradimensión y le diga, mira, pero es que tú estás muerto. Y la persona no, o sea, no, es que yo estoy aquí en mi casa y estoy trabajando y estoy haciendo esto. O sea, no, la persona está convencida de que no, de que está viva, pero en realidad pues ya puede haber pasado, o sea, ya puede haber muerto. Y allí se la pasa repitiendo todo lo que hacía en la vida hasta que se vuelve a dar la situación para que vuelva a bajar a la manifestación, o sea, para que sus padres, los que van a ser sus padres, se conozcan, llegue a quedar su mamá embarazada y vuelva nuevamente a la existencia. Entonces, acá también se encuentran las personas que aún estando en la manifestación física, pues se encuentran o nos encontramos completamente dormidos. Y es que también eso, también viene una frase por allí que hay muchas personas que le dicen cuando están así como que idos y le dicen, pero es que tú estás en el limbo. Y la persona muchas veces es como que, sí, como que uno está ido. No, es que ese limbo, eh, en ese limbo nos mantenemos cada vez que estamos así, o sea, tan identificados con nuestro sabor vida, haciendo de manera tan mecánica todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, que ya estamos literalmente habitando ese limbo. Entonces, muchas personas incluso pueden llegar a verse en el astral como vemos acá de esta manera, una persona que se llega a ver en el astral como sumergido, parte del cuerpo, o sea, hasta un cierto nivel, puede verse con parte de los pies enterrados o las piernas completas, o como vemos acá, esta persona que ya le queda buena parte del cuerpo enterrado, y es porque ya nos está hablando esa infradimensión por la forma tan identificado que estamos con el diario vivir. Cuando la persona ya culmina sus 108 existencias, recordemos que pasa a esta primera infradimensión ya a purgar pues todos los defectos de la pereza, esos aspectos que no le permitieron empezar a trabajar con sus aguas, empezar a trabajar para canalizar sus aguas, rescatarlas de todos nuestros defectos psicológicos y empezar a canalizar esas aguas hacia adentro y hacia arriba. Y entonces la persona, la chispa es conectada hacia este círculo dantesco del infierno y nace en un animalito involutivo. Entonces nace en ese animalito involutivo porque la chispa de cuando en cuando pues debe conectarse, recibir la luz del sol, y entonces en esos momentos pues sube al animal involutivo en el que está en ese proceso y percibe esa luz del sol y posteriormente pues sigue en su proceso de involución.
esos animales involutivos que sufren mucho, que están en situación de calle, que pasan hambre, que son perritos, animalitos degenerados, burros, mulas, o sea, todos esos animalitos mezclados que vienen siendo pues parte de esos animales involutivos. Todo este círculo sumergido pues vienen a formar parte de las cavernas de todo el planeta, que están conectadas entre sí a través del astral, y que allí pues, como les decía, pues están en ese proceso pues las personas que están purgando sus defectos de la pereza. Ahora pasemos al segundo círculo dantesco o círculo sumergido de Mercurio. Acá pues se van a ir eliminando los defectos de la fornicación, que como les decía al principio, no se van a eliminar de manera voluntaria, sino a las malas. Todas esas personas o esos defectos psicológicos en nosotros que les gustaba sacar su energía sexual del cuerpo, toda esa forma instintiva que nos llevaba como animalitos a revolcarnos, a fornicar. Acá vemos que estamos ya a 192 leyes. El círculo anterior estábamos a 96. Y como vemos, o sea, en la tercera dimensión estamos a 48 leyes. En la primera infradimensión, que es la de la pereza, estamos a 96. Y acá ya estamos a 192 leyes. O sea que cada vez se va duplicando la pesadez en cada uno de estos círculos. Entonces, así como hablábamos en la ley de octavas, que hablábamos de una vibración superior, de cómo se iba volviendo cada vez más liviana la persona en la medida en que va purificándose, pues también cuando vamos hacia abajo, pues se va volviendo pues cada vez es más denso, sintiendo cada vez más pesadez, más condicionamientos, y por eso pues cada vez más sufrimiento también. Acá se encuentran todos nuestros defectos fornicarios, todo aquello que odia lo que es castidad. Por eso vemos que acá pues están todas las personas que tienen ese órgano cundartiguador pues bien desarrollado, que todos ahora mismo lo tenemos. No se nos ve físicamente, pero astralmente sí. Una persona en el astral pues puede voltearse y llegar a percibir o a ver su cola de cundartiguador, y en la medida en que va trabajando para eliminar esos yoes de la fornicación es donde esa cola pues se va disminuyendo hasta que llega a desaparecer. Sin embargo, pues cuando hablamos acá ya del círculo sumergido, pues ya estamos hablando de personas que no trabajaron para llegar a rescatar sus aguas, personas que como les decía, odiaban todo lo que tiene que ver con castidad, toda esa lujuria instintiva, esa lujuria pasional, donde se iba con cada vez con más furia hacia la práctica de sexo, y todos esos defectos psicológicos pues tienen que eliminarse en esta segunda infradimensión. En este círculo pues es donde se encuentran maestros despiertos que pueden llegar a rescatar a una chispa que tenga en realidad pues ese deseo de trabajar sobre sí mismo, donde logre percibir que ya está involucionando y que tenga deseos sinceros de salir de las infradimensiones y de recibir el conocimiento y hacer el trabajo interior. Sin embargo, pues dicen los mismos maestros pues que esto es bastante difícil, porque recordemos también acá los defectos psicológicos se van a eliminar en su propia ley. O sea, si en el antiguo círculo, que era el de la pereza, si la persona le gustaba dormir, pues ahora es que va a dormir. Que si le duele, ay no, es que ya estoy cansado de dormir, como uno a veces que dice, no, hoy quiero descansar porque es que tuve una semana muy fuerte, pero resulta que llega un momento en que ya la cama como que le molesta, que ya como que le puya porque es incómodo. No, pero es que ahora es que empieza la pereza, ¿no? Ahora es que se va a echar porque tiene que dolerle hasta el punto
de que se estalle el defecto psicológico. Entonces, de la misma manera, acá que es el círculo de la fornicación, esa esfera de Mercurio, pues acá la persona va a fornicar tantas veces hasta que el defecto estalle. Entonces la persona puede decir, ah, no, pero es que no, ya no quiero, es que de repente le gustaba fornicar y fornicaba una, dos, tres veces en el día, cometiendo ese delito, porque recordemos, hasta la práctica de suprasexo debe hacerse una sola vez a diario, porque nuestra energía debe volver a reponerse, y se repone a las 24 horas, o sea, de 22 a 24 horas. Entonces la persona fornica de 3, 4 veces hasta que el cuerpo aguante, y resulta que acá no, acá va a fornicar hasta que el defecto se estalle. Entonces la persona puede decir, no, pero es que ya yo forniqué 3 veces, 4 veces, pero no, es que tiene que fornicar más. No, pero es que ya llevo 5, no, siga fornicando, porque es que el defecto debe estallarse. Y entonces hay demonios pues que van a estar obligando a las personas a que sigan fornicando, porque tiene que darse hasta que el defecto psicológico se estalle. Y recordemos pues también, este proceso dura miles de años, no es un proceso infinito como lo hablan en algunas religiones, no, este proceso dura miles de años, pero sí termina, porque cuando la chispa sale de la última infradimensión, pues ya se purifica y vuelve a ser conectada en la rueda, o sea que sí termina el proceso en algún punto. Entonces, como les decía, acá pues los maestros tienen la oportunidad de ayudar, pero es que muchas personas, incluso de haber sido tan fornicarias, pues ven como que están en el paraíso. No, si es que estoy en lo mío, es que aquí hay para, o sea, la que me guste o el que me guste, y es las veces que yo quiera. Pero entonces se va a sentir en el paraíso hasta que empiece a sentir que ahora es obligado. No, es que le gustó mucho, pues sígalo haciendo. No, pero es que ya tuve sexo con todas y todos los días y ya no quiero más. No, no, siga, porque es hasta que el defecto se estalle en su propia ley. Entonces ahora pasamos al círculo sumergido número 3, que es el de Venus. Ese círculo está enfocado a los defectos psicológicos de los placeres y los sufrimientos, porque recordemos, placer y dolor pues son dos aspectos de lo mismo. Acá ya las leyes se vuelven a duplicar, ahora son 384 leyes, hay mucha más pesadez. Bueno, vamos a saludar por acá a Yesenia, que veo que se conectó. Bueno, bienvenida. Y bienvenidos los compañeros que se están sumando a la conferencia. Entonces acá en este círculo de Venus, que son los placeres y los sufrimientos, vemos, lo describe el maestro Dante, pues cómo se ve una lluvia y un lodo que se reparte por todo el círculo, donde esa lluvia viene a mostrar las lágrimas de las personas que están allí donde se genera ese sufrimiento. Acá vemos todos los defectos psicológicos que les gustaba la parranda, esos grandes festines, todos los placeres donde vemos al que le gustaba fumar, al que le gustaba bailar, al que le gustaba drogarse, al que le gustaban los botiquines, los prostíbulos, todos esos placeres están acá, donde pues si la persona le gustaba ir a esos botiquines, fumar, bailar, comer en esos grandes festines, pues todo eso se encuentra acá. Por eso les decía, la persona cuando entra al círculo quizás pudiera llegar a pensar que, no chico, pero esto es el infierno, no, pero esto está buenísimo, pero eso cuando va entrando, pero ya cuando llega a tener que repetirlo al punto en que ya de dolor se estalle el defecto psicológico, pues ya ahí no llega a ser muy placentero. Entonces, pues todos esos defectos psicológicos de los placeres y sufrimientos, todos aquellos también que les gustaba, disfrutábamos tanto del sufrimiento, pues aquí sí vamos a encontrar cómo sufrir y sufrir, y le gustaba llorar, llore. No tiene razones, no, claro que sí, mire, porque recordemos, una persona también que se
se entrega los placeres al otro día como amanece, porque siempre el placer y el dolor van de la mano. Al otro día la persona amanece pues todo aporreado, todo destruido, se siente todo como ha maltratado su cuerpo, pero aquí venga, deme otro traguito de licor para que se me pase la borrasca y volvemos nuevamente a iniciar. Bueno, acá habrá que repetirlo hasta que el defecto psicológico, cada uno de esos, de los placeres y sufrimientos que alimentamos durante toda la existencia, pues aquí pues se van a eliminar, como les decía, en su propia ley, repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que el defecto, cada uno de esos defectos de placeres y sufrimientos, pues estallen en su propia ley. Ahora vemos que acá, pues un detalle que faltaba eh, de este círculo es este perro cancerbero, que viene a mostrar pues todos esos aspectos de esos excesos, los excesos de la fornicación, los excesos de los placeres, de las comidas, de los banquetes, de los burdeles, de las orgías. Y ese perro pues va a estar obligando a las personas a hacer, o sea, está repitiendo pues cada uno de esos defectos psicológicos. Incluso habla el maestro Dante, pues cómo la persona cuando está en este círculo y no llega a hacer lo que los demonios le obligan, que tiene que repetir y repetir, pues este perro llega a perseguirlos y llega a tragárselos y luego de tragarlos los vomita. Y entonces esa chispa pues llega a sentir todo ese maltrato, el proceso de digestión dentro de ese animal bestial y después incluso pues lo saca y al sacarlo pues tiene que seguir huyendo de ese perro y seguir repitiendo sus placeres y sufrimientos hasta que cada uno de los defectos pues estallen en su ley. Como les decía, son cuestiones que pueden verse de manera un poco grotesca, pero de esa manera se dan. Y como les decía al principio, pues no hemos pasado una sola vez por estos círculos. Es cuestión simplemente de pues hacernos conscientes de que es un proceso mecánico y que debe darse pues porque la chispa debe limpiarse. Entonces ya una vez que purga pues todos esos defectos de los placeres y el sufrimiento, pues ya pasa al siguiente círculo dantesco, el cuarto círculo sumergido, el círculo del sol, que son el de los derrochadores y avaros, o sea, los que contribuyeron al desequilibrio. Acá vemos pues cómo estamos sometidos a 768 leyes, donde vemos el nivel de pesadez. Una persona no llega a comprender cuando estamos en la existencia, pues cómo todos esos yoes avaros y derrochadores en nosotros, pues llegan a generar pobreza, llegan a generar sufrimiento en otras personas por esa mala repartición de la riqueza. Y la persona diría, porque, y lo digo por mí, porque de esa manera pues también lo ven mis yoes, pero es que si yo trabajo más, merezco más, no, pero es que si yo invierto mi dinero, pues debe ser la ganancia es para mí. Y entonces la persona puede tener a alguien que está padeciendo y sufriendo y que no tiene y bueno, triste porque no trabaja, porque no hizo como yo para tener lo suyo. Entonces de esa manera son nuestros yoes avaros. Esos yoes derrochadores que a veces de tener tanto dinero llegan y no, pero es que yo contribuyo porque yo hasta le regalo a la persona, como vemos ahora hasta en redes sociales, que sale una persona y se filman entregándole dinero a este y entregándole a aquel, regalándole un mercadito a este y un mercadito a aquel otro, y se sienten que son como muy dadivosos y no comprenden que también están influenciando en ese desequilibrio. Y es que hay una ley, la ley del trogo, autoegocrático cósmico común, que es el que busca que ese equilibrio se dé.
y las personas que en vida pues estuvieron alimentando y alimentando esos yoes derrochadores o avaros que siempre terminan llevándonos a desarrollarnos como mendigos, pues siempre han estado generando ese desequilibrio, ese sufrimiento en otras personas por ese querer tener todo aquello para sí, donde no, porque es que yo me preparé mejor, no, es que yo soy, o sea, esos yoes egoístas nos hacen pensar que pues si yo desgasté mi juventud intelectualizándome y creando una empresa o trasnochándome por tenerla, pues yo soy quien tiene derecho a tener dinero, nadie más. O sea, los otros, bueno, tristes si no les fue bien, porque no se reflexiona en lo que hacemos, no se reflexiona en desarrollar el bien común. Muchas personas hablan incluso o hablamos de sistemas socialistas creyendo que en realidad el sistema socialista se trata de que aunque yo no haga nada me toque lo mismo, y en realidad no es de esa manera, solo que como estamos pues llenos de yoes no llegamos a comprender eso. eh, o sea, una sociedad superior donde se maneja el socialismo, pues es porque todos aportan de manera activa y por supuesto todos reciben de manera activa. Entonces, pues todos nuestros yoes avaros y derrochadores, acá vamos a ver cómo van a estar incluso persiguiéndose unos a otros, porque esos yoes avaros, recordemos que el dinero astralmente se ve como excremento, van a estar peleándose por unas grandes bolas, pensando que son unas bolas de dinero y las van arrastrando y cuidando, y unos a otros, avaros y derrochadores persiguiéndose, matándose por esas grandísimas bolas, porque suponen, o sea, la chispa lo ve es como si es dinero, pero en realidad es excremento, y están unos a otros matándose, robándose, maltratándose por recuperar esas grandísimas bolas, y de esa manera, en esa angustia y en ese sufrimiento, persiguiéndose unos a otros, pues allí, en toda esa incertidumbre, en todo ese dolor, pues allí vamos a ver cómo se va estallando pues esos yoes del desequilibrio. Acá vemos también pues cómo están todos esas personas desequilibradas, como vemos acá, no solamente pródigos y avaros, sino esos yoes desequilibrados en nosotros que nos llevaron a la glotonería o que nos llevaron a ser desequilibrados en la fuerza y llegar a desarrollar pues altos niveles de ira y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a pasar al quinto círculo sumergido de la Tierra, que es el círculo de Marte. Aquí vamos a purgar los defectos psicológicos de la ira y la violencia instintiva. Porque es bueno aclarar que estos primeros círculos dantescos que estamos viendo, la próxima conferencia vamos a ver 6, 7, 8 y 9, pero estos primeros, del 1 al 5, pues son defectos psicológicos que están relacionados al instinto. O sea, todo lo que de manera mecánica en nosotros se alimenta. Entonces acá vamos a ver todos esos yoes de la ira, de la violencia hacia nosotros mismos, la violencia hacia los otros, hacia las cosas, donde maltratamos, rompemos, tiramos, golpeamos a otras personas, a cosas o a nosotros mismos. Entonces aquí vemos que estamos ya sometidos a 1536 leyes. Entonces, si la persona era iracunda, pues acá es que va a conseguir con quién pelear y qué golpear y qué maltratar, porque en eso se va a pasar todo el día. Y también va a estar, por supuesto, porque es el círculo de la ira, van a estar todos los violentos unos contra otros, persiguiéndose, golpeándose, maltratándose. De hecho, pues como vemos acá, cada vez en esos círculos se van viendo pues cómo incluso energéticamente se ve mucho más pesado el círculo,
donde pues a través del sufrimiento y de esa violencia que se da en todo este círculo, pues se van purgando, pues estallando cada uno de esos defectos psicológicos de la ira. Acá vamos a ver incluso, hay una parte muy importante en este círculo, y es que uno no llega a comprender cómo nuestros defectos psicológicos de la ira muchas veces atentan hacia nosotros mismos. Y aquí vamos a ver en este círculo dantesco cómo esa violencia interna en nosotros, que está formado por muchos detalles, pues llegan a verse partes de nosotros mismos persiguiendo a otras partes de nosotros mismos, o sea, nuestra ira persiguiéndonos a nosotros mismos. Entonces va a haber una parte de nuestra propia conciencia atrapada, pues persiguiendo a esa otra parte, porque recordemos, eh, eh, en todos nuestros defectos psicológicos tenemos la parte activa y la parte pasiva. Entonces van a estar esos yoes de la violencia contra los yoes del miedo. O sea, porque muchas veces la ira se asocia es al miedo. O sea, una persona se defiende con ira cuando teme lo que haga la otra persona. Y de esa manera va a darse también en este círculo dantesco. Entonces todos nuestros yoes miedosos van a estarse enfrentando con todos nuestros yoes de la ira, y esos yoes de la ira persiguiendo para matar a esos miedosos, y los miedosos aterrorizados escondiéndose aquí, escondiéndose allá, lo encuentra, lo mata, se revive, sigue persiguiéndolo. O sea, y esa angustia, aunque suene un poco grotesca, pues es de esa manera que se da internamente en nosotros y que se va a ver vivenciado en este círculo dantesco, porque como les decía, son partes de nuestra propia conciencia persiguiendo a otras partes de nuestra propia conciencia. Entonces somos nosotros enfrentados a nosotros mismos, porque van a ser nuestros propios yoes de la ira contra nuestros propios yoes miedosos. Y de esa manera, en esa angustia, en ese dolor, en esa desesperación, pues los defectos psicológicos estallan y se liberan pues esas chispas de cada uno pues de esos yoes de la violencia. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas o si hay comentarios o si hay algún aporte sobre este tema. Pues porque ya estaríamos viendo la próxima semana, el viernes, los otros círculos dantescos. Ya los siguientes círculos dantescos no están asociados al instinto, a esas respuestas mecánicas en nosotros, sino que ya son un poco más perversos, porque ya están asociados al uso de la mente. O sea, donde ya los hemos alimentado a conciencia, porque ya no son respuestas involuntarias, sino que maquinamos para alimentar esos defectos psicológicos. Por eso son mucho más perversos. Esos son los que vamos a ver la próxima semana, el día viernes. Ya tendríamos pendientes el día domingo la práctica correspondiente a esta semana. Entonces, bueno, veo que no hay preguntas. Déjenme revisar por acá directamente. Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces, bien, bueno, aquí ven nuestras redes sociales por las cuales transmitimos en vivo: la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Posteriormente, pues resguardamos las conferencias en la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y acá tenemos el número de contacto que también está en la descripción de este tema, donde las personas, pues si quieren sumarse al grupo de WhatsApp, pues allí está el enlace en la descripción de esta conferencia. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia del día de hoy, pues agradeciéndole a las personas que participaron.
Y bueno, recordarles como siempre, pues que es cuestión de reflexionar. Como les decía al principio, no es verlo como que, uy, qué horrible, va a ser un padecimiento. Sí, bueno, más padecimientos de los que ya tenemos en la existencia. Eh, Sin embargo, pues es un proceso que se da de manera mecánica, es llegar a comprender pues que todo lo que existe en la naturaleza está precisamente para que vayamos en ese proceso evolutivo primero, en ese proceso involutivo después, y pues en ese proceso final de involución pues toca pasar acá a los círculos dantescos o tritocosmos, porque todo es parte de una máquina mecánica donde la chispa fue conectada para llegar a sacar un nivel de sabiduría. Pero si la chispa no hace el trabajo, pues de manera mecánica pasa a estos círculos o tritocosmos, que viene siendo como una máquina, porque es una máquina, de hecho de esa misma palabra tritocosmos viene ese nombre, porque allá pasamos es a triturar cada uno de nuestros defectos psicológicos hasta llegar a liberar las chispas de conciencia, y de esa manera pues una vez que la chispa pasa por cada uno de esos círculos y elimina cada uno de sus defectos en cada una de esas infradimensiones, pues ya sale limpia nuevamente a ser conectada en la rueda del samsara, donde nuevamente miles de años después volverá a tener cuerpo físico como humano, y volverá a ese punto donde pase a la existencia número 55, el proceso involutivo, donde volverá a recibir el conocimiento, y allí tendrá pues la oportunidad nuevamente de hacer el trabajo. Entonces muchas veces no se comprende que estamos tan identificados con la vida, tan identificados con todo lo que es mecánico y todos esos placeres de nuestra personalidad, que no llegamos a reflexionar en a qué vinimos a la existencia, y llegar a reflexionar a que pues si vinimos fue a sacar sabiduría. Le estamos dando importancia a muchas cosas que no lo tienen, a ese, a ese título, a esa casa, a esos placeres, a esos gustos, a todos los placeres efímeros que nos dan la fornicación y todo eso que vemos hacia afuera, que lo que hace es que cada vez nos materializa más, y no comprendemos que en esa materialización es donde estamos pegándonos cada vez más hacia el proceso involutivo. O sea, por eso, como les decía al principio, la persona llega a estar tan identificada con la existencia, o sea, tan materializado en la existencia, que llega a verse incluso astralmente que ya está en esa primera infradimensión y no se comprende. Entonces, bueno, la idea es que reflexionemos, la idea es que comprendamos y lleguemos pues a tener ese valor de decir pues no, o sea, si vamos a bajar a esos círculos dantescos, pues vamos a bajar a observar nuestros defectos psicológicos para llegar a trabajarlos y eliminarlos de manera voluntaria. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar. Como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.